Buenas tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y aquí estamos como todos los domingos, bueno, trayéndole temas interesantes y quizás un poquito polémicos también, pero bueno, aquí estamos para conversar con Albanela Ravelo. ¿Cómo estás, Albanela? Bueno, con este intenso noviembre del 2020. Sí, como todo el año, ¿verdad? Ha sido un año intenso y noviembre no se queda atrás. Albanela Ravelo es astróloga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando precisamente sobre este mes, que yo creo que, bueno, de la pandemia hemos hablado varias veces, pero creo que el tema ahorita aquí en Estados Unidos es sin duda las elecciones. Ya tenemos una semana de haber elegido a un presidente que todavía no ha sido reconocido por el presidente actual, pero sin embargo hay muchas cosas todavía de qué hablar sobre las elecciones o post-elecciones y el ambiente que estamos viviendo, ¿no? Y me encantaría conocer tu opinión desde la perspectiva astrológica de qué estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, qué es lo que está pasando. Todo el proceso de votación ocurrió mientras Mercurio, el astro de las comunicaciones, estaba retrogradando entre Escorpio y Libra. Entonces ya eso nos da una idea de que si ese astro que tiene que ver con las formas de entendimiento, con las vías de transporte y comunicación, de claridad, etcétera, bueno, todos esos atributos que otorga ese planeta están en cortocircuito mientras está en su movimiento retrógrado. Entonces, bueno, eso produce esas faltas de entendimiento, que las cosas tiendan a revertirse, a no reconocerse, y la gente a no entenderse. Todos los procesos de Mercurio retrógrado tienen que ver con el prefijo re, reconteo, reelecciones, ese tipo de cosas, ¿no? Y si lo ves desde el punto de vista personal, por eso que tiene que ver con reflexionar, revisar, replantearse las cosas. Entonces, vemos que el 3 de noviembre, que fue, digamos que la fecha puntual para Estados Unidos finalizar ese proceso, es cuando Mercurio estaba estacionándose para iniciar su movimiento directo. Entonces, tenemos ahí una peculiaridad. Los procesos con Mercurio retrógrado no son estables, tienden a tener que repetirse. Y si tú buscas, por ejemplo, en la historia de las naciones, los presidentes electos con Mercurio retrógrado no terminan sus periodos. Ahora, esta tiene una particularidad y es que el momento crucial de esa elección ocurre cuando Mercurio se estaciona para ponerse bien. Entonces esto es como una mezcla de elementos. Toma el Mercurio retrógrado con todo lo enredo y lo que ya hablamos de la inestabilidad, pero también toma una parte en la que revertir el proceso tampoco va a ser fácil. Entonces, si tú tratas de ver los dos elementos que forman parte de esto, aparte de la Carta de Estados Unidos, que son esos candidatos presidenciales, bueno, pues ninguno de los dos las tiene fácil. Vemos, por ejemplo, en la Carta de Estados Unidos, que es canceriana, 4 de julio, tiene a el astro del poder, que es Plutón, del oculto lo tiene, a 27 grados de Capricornio. Y las grandes conjunciones que han sacudido al mundo están ocurriendo justamente en esa última parte de la franja de Capricornio. Entonces ya ahí tiene al propio Plutón, este ciclo metido ahí, tiene a Saturno, tiene a Júpiter, y eso implica que hay un derrumbe de las estructuras de cómo se concebía el poder en Estados Unidos, y que ahora Estados Unidos, que había sido conocido tradicionalmente como un perfil, ahora va a empezar a tener otro. Por supuesto, esos son procesos de años, eso no es que va a ocurrir ahorita en 2 meses, pero ya pues estas elecciones son el asomo de lo que está ocurriendo. Si ves, tenemos un presidente actual bajo el signo de Géminis con muchas expectaciones que indicaban en la teoría astrológica que podía ser ganador, porque bueno, tenemos el nodo lunar norte, el reto kármico en el signo de Géminis, que es su propio signo, que es el que nació el 14
de junio, con un ascendente en Leo, con su propio reto kármico en Géminis. Entonces podríamos decir que bueno, está en un año crucial de su vida y eso se asocia al ganar una elección. Pero cuando buscas la carta de nacimiento del otro candidato que resulta electo y bueno, también cuestionado, resulta que es una persona que nace el 20 de noviembre bajo el signo de Escorpio y que tiene elementos en su carta que lo conectan con la carta de Estados Unidos. Entonces, cuando empiezas a ver, si yo hice un ejercicio, por cierto, quitando los nombres y cruzando las cartas con las cartas de Estados Unidos, si este sería, no sé, Pepe Pérez y Juana Pérez, ¿cuál sería su vinculación con Estados Unidos? Y uno se sorprende de ese ejercicio, porque ve que hay conexiones históricas que no son casuales, sino causales, tienen una razón de ser. Así como este trío de astros que derrumban todos nuestros conceptos, nuestras estructuras, nuestras tradiciones, etcétera, nos están hablando ahora de que ya las cosas no van a ser igual que antes, también eso impacta a las áreas de conocimiento, a los enfoques, a los estudios que veníamos haciendo. Si tradicionalmente un candidato que tenía tales expectaciones resultaba ser presidente, ahora en el análisis hay que incorporar otros elementos. Intervienen otros factores que hacen que esa predicción no se cumpla de esa manera, que ocurra otro comportamiento. Eso sin mencionar el hecho de que más allá de todo ese cuerpo de conocimientos profundos que es la astrología, y esa especialidad se llama astrología mundial, existe una mente colectiva, un inconsciente colectivo que está conectado con algo. Y ese inconsciente colectivo también se expresa, que es lo que estamos atrayendo, que es lo que estamos haciendo que se manifieste. Ahora vienen dos eclipses, uno el 30 de noviembre, que es de luna, y otro el 14 de diciembre, que es de sol. Esos eclipses tienen mucho que ver con el proceso norteamericano. Si ves, por ejemplo, cuando analizas el del 30 de noviembre, que es un eclipse de luna, que tiene que ver más con la parte emotiva, con el impacto emotivo de una sociedad frente a un candidato o un actor político, analizas la carta de Biden, donde cae, y eso va a tener que ver con sus aliados. Es decir, que Biden va a enfrentar problemas con sus alianzas. Y si nosotros analizamos el sistema de los colegios electorales en Estados Unidos, bueno, eso puede ser algo bastante significativo porque es un proceso que va a tomar un tiempo y que además de eso se reúne para terminar de hacer esa votación justo el día del eclipse total de sol, que es el 14 de diciembre. Y fíjate que eso es algo que la gente a veces no entiende, especialmente viniendo de otros países, porque aquí la elección no es directa. En otras palabras, ciertamente no ha terminado el proceso. Porque Exacto. Todavía falta que los colegios electorales voten. Y la apuesta es, bueno, lo que ocurre es que esta gente va a votar por el candidato que se supone que ganó esos colegios electorales, pero como dices tú, bueno, cosas pueden pasar, ¿no? Por un lado tenemos eso, y el hecho de que, bueno, tenemos un proceso de elecciones en Mercurio retrógrado, pero además el día que esos colegios electorales van a reunirse para hacer la votación final es el día de un eclipse total de sol. Esta es una elección que realmente viene muy, muy accidentada y sentando un precedente en la historia electoral de los Estados Unidos. Por un lado, si vemos dónde está cayendo ese eclipse de luna en la carta de Donald Trump, resulta que lo encontramos en un sector que representa su imagen pública. Entonces, bueno, por alguna razón, ese acceso al poder, que es el estrato más alto de la carta astral de Trump, va a ser eclipsado. No está fácil para ninguno de los dos. Si además tomas en cuenta que ese eclipse se va a ver en Estados Unidos, o sea, donde ocurre el cono de sombra de un eclipse es cuando más impacto tiene, mayor repercusión. Por otro lado, el eclipse del 14 de diciembre va a ser visible en Sudamérica, o sea que todo el continente americano va a estar bajo un proceso de transformación, y ese eclipse es súper importante también para este proceso norteamericano, porque si buscas en la carta de estos dos actores políticos, resulta que Biden es ascendente Sagitario y ese eclipse le cae en su casa 1, que es su imagen personal, es su salud.
Entonces, bueno, ya viene diciendo que su reputación, su prestigio se va a ver altamente cuestionado, su reputación personal, su prestigio personal, o sea, ahí, bueno, eso, bueno, creo que ya se nota, porque los eclipses se empiezan a sentir desde antes que ocurra. Eso va a ser, bueno, una cosa muy intensa para él. Ahora bien, cuando vamos a 23 grados de Sagitario en la carta de Donald Trump, nos vamos a encontrar nada más y nada menos que con su luna, que tiene que ver con una forma de popularidad o gracia hacia un público, y nada más y nada menos que con su memoria kármica, lo que para él pudiera ser un aspecto muy complicado, que lo tiene a 20 grados de Sagitario su luna 21 y aquí viene a 23. Quiere decir que ese eje que tiene que ver con lo que le da soporte, lo que le da seguridad, lo que le da popularidad y lo que tiene que ver con el acceso al poder, bueno, va a ser eclipsado. Es decir, que esto es una cosa que no está fácil para nadie. Y además considerando, Albanela, un poco más lo que está ocurriendo socialmente en todo el mundo, pero o sea, la tensión ya que hay, el estrés que tiene la gente, y encima de verdad que estamos en un país bastante dividido, donde por primera vez los márgenes electorales han sido bien cerrados. Entonces, claro, hay también ese ambiente social y, como decías tú, esa parte de la conciencia colectiva que también está alborotada en esa mezcla también de la que estás hablando. Así como hemos tenido esas conjunciones que van transformando la manera de vivir los procesos, de asimilar digamos que esa evolución de la humanidad, este proceso electoral no escapa a eso. Son las primeras elecciones bajo esta conjunción en mucho tiempo. Esa conjunción de esos astros, fíjate que cada 20 años, si tú ves en la historia electoral de Estados Unidos, sobre todo las elecciones presidenciales, cada 20 años ocurren eventos que son importantísimos, que impactan a los presidentes de esa nación. Entonces, fíjate que esa conjunción que ocurre cada 20 años, esa reunión, Júpiter y Saturno, que es conocida en el argot astrológico como Catún, es cuando ocurren eventos importantes con los presidentes de Estados Unidos. Si se conociera bien la historia, quizá ninguno de los dos quisiera ser el presidente electo, porque ellos, la mayoría, se ven frente a acontecimientos importantes que ponen en peligro su vida, que le interrumpen el que termine sus periodos, y va más allá de lo que habíamos hablado de Mercurio retrógrado. Pero bueno, a lo mejor esto también puede significar que se pueda de alguna manera transformar y transmutar esos que se ha conocido como la maldición de los presidentes de Estados Unidos. Para ilustrar un poco, eso fue lo que ocurrió durante la gestión de Kennedy, que da una idea del tipo de cosas que ocurren en esos periodos. Pero bueno, vamos a apostar a ese avance que tenemos todos como humanidad, que nos permite de alguna manera, a través de ese pensamiento, de esa conciencia, de esa voluntad, transformar las cosas en experiencias más positivas. Lo que sí es cierto es que ya después de estas elecciones, ya Estados Unidos ya no va a ser el mismo. Viene otra historia, un proceso de renovación, y puede llevar a Estados Unidos a replantearse su sistema electoral. Que de hecho es una conversación que se está teniendo desde hace varios años, pero que inclusive este año en alguna de las boletas electorales estuvo esa enmienda de la Constitución, no en todos los estados, pero o sea, la conversación es viniendo, ¿no? A lo mejor tiene que ver todo esto también con este año tan particular que estamos viviendo. Inclusive en otras entrevistas has hablado de la cantidad de eclipses que tiene este año, que es una cosa fuera de serie, nuevamente sin lo que estamos viviendo en la pandemia, los cambios mundiales. Y además ver un país donde que es como los ojos del mundo siempre están puestos en los Estados Unidos, y ver este proceso electoral que ha sido tan complejo, ¿verdad? Yo creo que eso también está moviendo una cantidad de conversaciones que han estado allí, sin contar, Albanela, también las otras cosas que han estado pasando, como las protestas por injusticia racial, bueno, todas las protestas en relación a la brutalidad de la policía
hacia las minorías, es decir, están como las cosas caldeadas, ¿no? Y yo no sé si tú has tenido oportunidad, y a lo mejor lo podemos hacer en otra entrevista, si no has visto eso, pero también tenemos que considerar el elemento de cambio que viene en la vicepresidencia de los Estados Unidos, que por primera vez eligen no solamente una mujer, sino además una mujer hija de inmigrantes y como decimos aquí, se llama aquí una mujer de color, ¿no? Que viene de un padre que es afroamericano y una madre hindú. Y además una mujer joven, dinámica, en contraste absolutamente con estos tres hombres blancos que están también como parte del poder, ¿no? O sea que es otro elemento allí, no solamente a nivel histórico, sino también que tiene que ver, no sé, con la llegada de lo femenino, ¿no? A esa posición. Sí, la verdad es que me lo provoca extenderse con ese tema que tú estás planteando, porque esa carta es interesantísima, y ya la revisé, una libra que tiene unos aspectos que cuando los cruzas con Estados Unidos te impresiona ver que tiene un potencial de ser presidente, por ejemplo. Entonces, bueno, parte de que, por ejemplo, en lo personal me impresionó es porque dadas las características tan complejas de esta elección presidencial en Estados Unidos y dada lo que habíamos hablado de la conjunción de cada 20 años que los presidentes viven atentados, no terminan los periodos, pasan miles de cosas, uno dice, bueno, pero tiene este potencial de ser presidente ¿cuándo? ¿En este periodo o más adelante? Entonces, bueno, son inquietudes que surgen viendo una carta como esa. Ahora, hay una cosa que hay que tomar en cuenta con este eclipse que viene el 14 de diciembre, que es un signo de fuego como Sagitario, que el lado positivo de Sagitario tiene que ver con los ideales, tiene que ver con el optimismo, la confianza, las grandes leyes universales, universal es el cuerpo jurídico de un país, los tribunales o las cortes supremas, que tiene que ver con otras culturas, con otras filosofías de vida, otras maneras de pensar. Pero si le ves el lado negativo, tiene que ver con el fanatismo y la imprudencia. Y es una expectación que se activa el 14 de diciembre y tiene vigencia hasta el 10 de junio del 2021. Donde nosotros tenemos ahorita como misión colectiva el norte, el nodo lunar norte ubicado en Géminis, que está hablando de la versatilidad, del entendimiento a través de la comunicación, del intercambio de visiones, etcétera. Y bueno, y dicho sea de paso, es un punto que representa a los medios de comunicación, o sea, en todo el mundo. Y si tú ves la carta de Estados Unidos, donde le va a caer ese eclipse, tú dices, oye, los medios de comunicación en Estados Unidos también van a vivir una forma de impacto, una forma de reacomodo a partir de estos eclipses, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos en sus distintos países como humanidad tenemos retos inmensos de cambio, de transformación, y antes escuchábamos hablar de cambio y bueno, sí, eran unos cambios, ¿no? Pero ahora los cambios son de tal magnitud que son como 5 pasos agigantados de evolución, y por eso es que a veces resultan tan traumáticos. Y yo creo que, bueno, una demostración ha sido este año, ¿no? Donde nos hemos sometido a cambios profundos, no solamente del impacto que puede tener la parte de la salud mundial, ¿no? Y de todo lo que implica a nivel de la salud la pandemia, pero yo también creo cambios profundos en la manera de relacionarnos, en la manera de las cosas que hemos estado valorando más o no en este tiempo, e inclusive el dejar ir, y lo hemos hablado en otras oportunidades, sí, ¿no? El cambiar, bueno, nuestras maneras inclusive de trabajar, la forma de viajar, o sea, todo este tipo de cosas que además han sido más impuestas, pero que nos han obligado a ver hacia adentro, ¿no? Fíjate que hay varias cosas implicadas en lo que conocemos como planetas transpersonales, ¿no? Los que tienen que ver con ondas generacionales. Y fíjate que bueno, Plutón es el que está planteando, unido a Saturno, y Júpiter es el que está planteando el que se derriban las viejas estructuras, pero además hay un astro que es Urano, que es el impredecible, que es el que tiene que ver con revolucionar las cosas, con las sorpresas, con las cosas que nos asaltan y nos dejan sin palabras, pues desconcertados. Bueno, Urano ingresó en el 2018
en Tauro, y es ahora que se está sintiendo su gran impacto en un signo como Tauro, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con lo que nosotros antes valorábamos, considerábamos, estimábamos, y que, bueno, nos ha roto eso. Un signo como Tauro también tiene que ver con el mundo financiero, tiene que ver con la economía. Bueno, qué es lo que es realmente importante, útil y significativo para nosotros de ahora en adelante, porque bueno, después de esta pandemia ya tampoco seremos iguales. Sin duda, o sea, yo creo que esto va a ser un antes y un después, además, donde no tenemos puntos de referencia, Albanel, o sea, no tenemos, es decir, tenemos por supuesto ejemplos en la historia, probablemente lo que tú hablabas, y a lo mejor si nos ponemos a analizar eventos que podemos correlacionar con lo que está pasando ahorita, pero mucho de lo que está pasando este año es inédito. No hay una referencia que nos diga, bueno, lo hemos hecho así antes, ¿no? O lo podemos hacer de esta manera. Y creo que nos pone a prueba también la creatividad, la resiliencia. Fíjate que Urano, ¿qué es? Lo que es ingenioso, lo que es novedoso, lo que es tecnológico, informático, lo que es diferente. Por eso que tiene que ver con el arte de mirarse por dentro. Ese es el astro que se asocia a la Revolución Francesa, que cuando se acabó la monarquía. Entonces, bueno, libertad, igualdad y fraternidad. Esa divisa está inmersa en todo este proceso. ¿A dónde somos? Estamos dispuestos, qué es lo que estamos viviendo, y por eso es que se ven tan impactados los gobiernos, los procesos electorales, etcétera, ¿no? Y por supuesto nosotros en nuestra vida personal. Y te iba a preguntar precisamente de eso, porque cuando hablamos a veces inclusive de la política y cuando vemos, por ejemplo, la política de los Estados Unidos desde afuera, uno dice, bueno, eso no me afecta a mí, ¿no? Directamente, pero sabemos que no es así. O sea, sabemos que estos cambios sí nos afectan, a pesar de que inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de que los gobiernos locales tienen un peso súper importante en la vida cotidiana, pero sin duda las decisiones a nivel federal afectan. ¿Cuál sería tu recomendación para vivir estos tiempos, ¿no? de tanta incertidumbre, de tantos cambios? O sea, ¿qué cosas tú crees que nosotros como seres humanos en este planeta, en este momento histórico, pudiéramos hacer, no para cambiar, sino quizás para aliviar un poco, sí, y para trascender, ¿no? Dentro de toda esta complejidad que estamos viviendo? Urano también es conocido como el despertador de las conciencias. Bueno, lo primero es no resistirnos. O sea, no sé si te acuerdas que hay un refrán que dice, entrégate que estás rodeado, dice el refrán. O sea, bueno, así estamos. Entonces, ese Urano está hablando de nuevos paradigmas. Entonces nosotros tenemos que internamente, o sea, asimilar que, bueno, la manera en que nosotros producíamos el dinero, trabajábamos y obteníamos los logros, cambió. Tiene que ser diferente. Si Urano tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el arte de mirarse por dentro, tiene que ver con tomarse la vida como viene, romper lo establecido y dar mayor libertad de acción, bueno, o sea, es como un salto al vacío. Bueno, entonces nosotros tenemos que estar dispuestos, porque si nosotros nos hemos salvado en esta pandemia, estamos aquí vivos, encarnados, con las estrellas por delante, que continuemos así, es porque nosotros tenemos que cumplir nuestra misión de vida dentro de un entorno como este. Entonces, bueno, tendremos que sobreponernos al miedo, a la resistencia al cambio, para abrirnos a este experimentar que nos está hablando Urano como humanidad. Y por eso es que, bueno, ¿qué es lo que tengo que asimilar o aprender para reinventarme? Porque todos vamos a vivir una reinvención, como individuos, como sociedades, como gobiernos, etcétera. Bueno, entonces estar dispuestos a asimilar esa nueva información o ese nuevo conocimiento o esa nueva herramienta que nos va a permitir tomarnos las sorpresas como vienen y gestionar nuestra salud de una manera distinta, porque la presencia de Urano, que es como una energía eléctrica, tiene que ver con el estrés. Entonces es una de las cosas que está haciendo estragos, además de la pandemia. Yo creo que se ha afectado más la salud mental que la salud física, porque las personas que no les ha dado el virus, sin duda, nada más el pensar que lo puede tener o todo el entorno que estamos viviendo ha afectado. Ha aumentado, por ejemplo, los niveles de depresión, inclusive lamentablemente suicidio, ansiedad, todas esas cosas. Y lo que te escucho decir entonces, Albanel, es que es un año para tener paciencia, pero también para fluir con lo que va viviendo y reinventarnos de la forma como nos movemos cotidianamente, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita en este mes de noviembre está ocurriendo la última conjunción de astros tan lejanos como Plutón y como Júpiter, que es el coloso de nuestro sistema. Y ellos dos son los que vienen planteando el descubrir tesoros ocultos, y esos tesoros ocultos es darnos cuenta de cantidad de fuerzas, fortalezas, habilidades que tenemos internamente, que nosotros, bueno, sabíamos, pero no sabíamos qué tanto. Sí. Y ahora, en que se han sincerado muchísimo las relaciones de todo tipo, nos damos cuenta de con qué contamos, con quiénes contamos, hasta dónde podemos nosotros llegar. O sea, se nos revela también nuestro potencial. O sea, de alguna forma nos damos cuenta que, oye, qué fortaleza, o sea, cómo hemos avanzado, cómo hemos vencido tantas dificultades, cómo hemos resuelto. O sea, también está la otra cara de la moneda. Y en reconocerse eso como esos tesoros que estaban ahí ocultos. O sea, es un redescubrimiento de nuestras propias capacidades también. Eso está ocurriendo por última vez en toda esta temporada en Capricornio. Ahora, va a venir, hay un contraste fuerte entre noviembre y enero del 2021. Ya el mismo diciembre nos encontramos con que a mediados de diciembre estos astros que venían juntándose en Capricornio, que son Júpiter y Saturno, que es el cuento que habíamos hablado de los presidentes de Estados Unidos y que el derrumbe de las estructuras y todo eso, ellos van a ingresar a un signo que es Acuario. Acuario es el signo que rige Urano, que es el signo que es conocido como la nueva era, que es el signo del elemento aire, que tiene que ver con el pensamiento, con el mundo de las ideas y de las relaciones. Entonces, eso significa que hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de mentalidad total, un proceso que se inicia, y ellos se van a juntar por primera vez en 200 años en el elemento aire. Nosotros como humanidad venimos de una tradición de esas conjunciones de esos dos astros en los signos de tierra, que nos habla de una seguridad de la casa, el carro, no sé cuánto, el mercado, concreto, tener, poseer, concreto, o sea, lo puedo medir, aquí está. Ahora ocurre en Acuario, el único signo del zodíaco que tiene como símbolo, que es conocido como el aguador, que vierte un jarro que simboliza darle vuelta a algo para beneficio y uso de la humanidad. Entonces, bueno, vamos con la sorpresa, vamos a dejarnos sorprender también, o sea, no podemos tener el control de todo. Exacto. Bueno, el control al final es una fantasía, ¿no? Quería aprovechar, Albanela, que hemos hablado de tantas cosas, pero también sé que este 21 de noviembre vas a tener, además de que vas a celebrar mi cumpleaños, está Escorpio este año, que está terminando. También vas a tener un evento que yo creo que es importante, me encantaría que la gente que nos está escuchando pueda saber, ¿no? Porque creo que como siempre es un espacio donde no solamente podemos aprender, sino que inclusive esta vez vamos a estar más alineados con la parte de las finanzas, ¿no? Sí, este 21 de noviembre, vía Zoom, conjugamos la simbología ancestral, la astrología, con las mejores prácticas de gerencia. La economista Liliana Barrios hace el enfoque de las prácticas internacionales de gerencia, y yo hago el enfoque astrológico de cómo es nuestro estilo para producir, organizarnos, trabajar y obtener los resultados, obtener los logros. Y vamos adecuando de acuerdo a esa esencia zodiacal cuál es la práctica de gerencia que más le conviene a cada quien para precisamente adaptarse a este nuevo tiempo. O sea que va más allá de lo financiero, entonces. Va más allá de lo financiero. Digamos que es como alinearse para que todos los elementos que tienen que ver con la productividad estén a favor, que nosotros podamos manejarlos de la mejor manera. Porque no es solamente yo ganándome un dinero, sino cómo voy a funcionar con el equipo con el que voy a tener que trabajar. Exacto. Y cómo voy a presentar mis resultados ante los demás, o ante una autoridad, o ante un jefe. Luego hacemos una activación de eso a través de mandalas y a través del poder vibratorio de los minerales. Los mandalas diseñados por Liliana,
que es la economista, que también está en esa área, y el poder vibratorio de los minerales, que conjugo con la astrología. Entonces, el taller se llama Activa tu poder financiero y está basado en el libro que ambas escribimos, que se llama Activa tu trígono de poder financiero. Entonces, bueno, las personas participan comprando su libro, los que están en el exterior por Amazon, y ahí vamos a hacer una práctica de cómo funciona esta metodología que fue hecha bajo la asesoría metacognitiva del doctor José Jesús Páez. Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad, Marinela. Y bueno, todos invitados a participar, pueden ver en mis redes allí toda la información de ese taller para inscribirse, @Albanela Ravelo en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y ahí van a encontrar el enlace de cómo inscribirse, cómo participar con su libro. Y yo creo que además, Albanela, es una oportunidad para... Hablábamos del control, ¿no? Y esto no es para obtener control, pero por lo menos para empezar a concretar ciertas visiones que siempre de alguna forma comenzamos como a plantearnos al final del año una evaluación de lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a querer hacer. Y creo que es una oportunidad también para concretar esas cosas en el taller, ¿no? O sea, entender un poco cuáles son esas fortalezas que podemos reactivar, ¿no? No, y sobre todo ver si en un área determinada tenemos una debilidad, cómo nosotros vamos a buscar transformar eso. Exacto. Echándole mano a qué es lo que vamos a plantear ahí. Porque inclusive la activación que queremos hacer del poder financiero es a través de lo que no son nuestras habilidades naturales. Okay. Y es lo que vamos a despertar en el taller a través de toda la simbología implicada, a través de un método, a través de las prácticas de gerencia y del poder vibratorio de los minerales. Entonces el libro es la herramienta que nos va a permitir seguirlas a ustedes durante este taller, ¿verdad? Exacto, porque también en el libro tienen los mandalas que van a colorear para activar precisamente eso. O sea, no solamente que es darle impulso a lo que ya tenemos como fortaleza, sino cómo vamos a activar esa otra parte que no está. Y allí, Albanela, me imagino que harás asociaciones directas con los signos, ¿no? Zodiacales. Sí, por supuesto, vamos a ver signo a signo, cómo es ese comportamiento en esas áreas productivas de la vida y todas las herramientas que vamos a aplicar utilizando el libro. Excelente. ¿Y puedes repetir nuevamente dónde te conseguimos en tus redes y la fecha y la hora del evento? Sí, cómo no. 21 de noviembre a las 4 de la tarde, hora local venezolana, que viene siendo a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Y la una de la tarde aquí en Colorado, en la montaña. Va a ser vía Zoom, correo es eventosalbanela@gmail.com, mis redes @albanela_ravelo en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Bueno, Albanela, como siempre un placer, se nos han quedado muchos temas todavía que compartir. Los invito nuevamente a que participen en este taller. Siempre es una experiencia increíble poder participar en estos eventos con Albanela y en este momento además creo que va a ser hasta más práctico. Así que bueno, busquen su libro antes que se agote para que participen este 21 de noviembre. Y bueno, te doy nuevamente las gracias por toda esta información y esta experiencia en esta entrevista.